Tint'de yakoy. Tlatzotzonelisco-pincayo. Imágenes sonoras. Ixcopintli Huicalistli. Un viaje a través de las antiguas voces de México. Yanzunacoy Xochitlatoli. Muy buenas tardes, amigas, amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Lina, investigador del Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo, y es un gusto saludarles en este su programa Imágenes Sonoras, donde semana a semana diversos especialistas les presentamos los bellos relatos de los antiguos códices mexicanos. Y en esta ocasión tengo el gusto de platicarles sobre la llamada Crónica Mexicayotl, o Crónica de la Mexicanidad. Muchas gracias por sintonizarnos. La Crónica Mexicayotl es un documento escrito en náhuatl por Fernando Alvarado Tezosomoc, quien fuera nieto de Moctezuma Xocoyotzin, uno de los últimos gobernantes o tlatoanis mexicas. Esta obra se escribió en los alrededores de 1590, cerca de 70 años después de la caída de Tenochtitlán, y narra toda la historia del pueblo mexica, desde su salida de Aztlán hasta el año de 1578, cuando los españoles habían ya instaurado la colonia, pero aún diferentes élites indígenas mantenían cierta importancia en los cargos de gobierno. Como muchos documentos indígenas de hace más de 400 años, la Crónica Mexicayotl tuvo una azarosa historia. Aunque como ya lo dijimos, el autor fue Alvarado Tezosomoc, la copia más antigua que se conoce fue escrita por Chimalpain, un noble historiador indígena pero de Chalco-Amecameca, un importante señorío cerca de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. Chimalpain la transcribió en los alrededores de 1590 y posteriormente pasó a manos de Carlos Singüenza y Góngora y después al Colegio de la Compañía de Jesús, de donde se le perdió la pista, apareciendo en manos de la Sociedad Bíblica de Londres, en donde se encuentra hasta hoy. Sin embargo, una copia del manuscrito fue hecha por Lorenzo Boturini a mediados de los años 1700, la cual actualmente se conserva en la Biblioteca Nacional de París y ha sido el documento a partir del cual se le conoce en México gracias a la traducción que hizo Adrián León hace aproximadamente 70 años. Podemos dividir la obra en tres grandes partes. La primera narra la salida de los mexicas de su natal señorío, Aztlán. Este fragmento del texto se le atribuye a un noble y sabio mexica, don Alonso Franco, el cual al parecer fue informante y dictó aquella bella narración a Alvarado Tezosomoc. La segunda parte versa sobre la migración de los mexicas, desde que se internaron en aquellos inhóspitos paisajes hasta que fundaran Tenochtitlán y Tlatelolco en un pequeño y pedregoso islote en medio del lago de Texcoco. Y la tercera parte es un compendio histórico-genealógico de todos los gobernantes que tuvo Tenochtitlán, así como de los sucesos de importancia que acaecieron durante cada periodo, terminando su detallado listado en 1578. Uno de los fundamentos identitarios de todos los pueblos mesoamericanos, desde la antigüedad hasta la fecha, es la preservación de su historia. Esta generalmente se hacía a través de un hermoso binomio, códices pictográficos y narraciones orales. Sin embargo, a partir de la época colonial, las historias de los pueblos se comenzaron a escribir en caracteres latinos, dando origen así a toda una nueva faceta de la transmisión y recopilación de la historia de los pueblos. Antes de la llegada de los españoles, cada pueblo contaba con una gran tradición oral que conjugaba códices dibujados en papel amate o piel de venado y narraciones poéticas de un estilo muy depurado, las cuales se recitaban al mismo tiempo que se mostraban estos códices. Podemos imaginarnos cómo los antiguos sabios conocían de memoria estas narraciones, las cuales se podían escuchar ya sea en las escuelas, donde se les enseñaba a los nobles a aprenderlas, o en ciertas fechas de gran importancia ritual,
En esos momentos se sacaban los preciados documentos pictográficos y se mostraban a la audiencia, al mismo tiempo que un orador especialista platicaba la historia de su pueblo. Esto, que podríamos concebir como una performática, conllevaba una gran ritualidad y lo podían realizar solo algunos personajes muy especiales, de un linaje particular, de una familia particular. Pues aunque muy probablemente todos los habitantes conocían los rasgos generales de la historia de su pueblo, eran familias específicas las que tenían este tequio, es decir, las que tenían la responsabilidad moral de preservar los códices y mantener el legado de sus abuelos, así como seguir acrecentando esa historia con los sucesos más relevantes que fueran aconteciendo en el día a día en la comunidad. En el caso de los mexicas, era la élite gobernante la que detentaba el poder y la responsabilidad de mantener siempre con vida la historia de su pueblo. Podemos imaginar que esta historia se aprendía de generación en generación en los Calmecac, estas antiguas escuelas destinadas a los nobles o pipilti, educando ahí a los futuros gobernantes y capitanes para que la conocieran a la perfección e interpretaran de manera precisa estos códices. Pero además, como historia oficial generada por la élite gobernante, estas narrativas cumplían un propósito específico, el cual era mostrar la legitimidad del linaje y de su derecho a las tierras y conquistas realizadas. Dichas narraciones están así en general escritas a favor del propio pueblo y en contraposición con las historias de otros señoríos, a los cuales inclusive se les tachaba de historias falsas o inventadas. La Crónica Mexicayotl es así una de estas historias, la cual fue recopilada en caracteres latinos y, como ya lo dijimos, incluye tanto narraciones orales muy antiguas y con una notable poética, como escritos que narran inclusive diferentes eventos después de la caída de Tenochtitlan. Escuchemos ahora algunos fragmentos de esta importante crónica. Iscatquinica nompewa en Crónica Mexicayotl, y non san quitauca teneutoc inintecoma inintlacatilis, inhuelyehuat inintinilis, pehualis, ihuan ininhualilis, inmecolis, inyehuantin, inisan ipanin Nueva España motenewa umetacacu, ihuan oquimasehuaco, imochi inixquich inhueyehuac, au ihuan inincotzindi, incunicopejo, iniconelhuayouac, ihueyaltepet imexico Tenochtitlan, saintoca mexitin chichimeca, Aztlan tlaca chicomostoca. Xijano guara vedera Mexicayotl, hanunan tanxuaje mi dima, tejanja vivejera nini monda Tenochtitlan, tenuyejai, razonju yandesna, oye chichimecas. Yamengu Aztlán chicomostoc. He aquí el comienzo de la Crónica Mexicayotl, en la cual se habla del renombre, del origen y nacimiento, del mismísimo principio, partida y advenimiento de quienes vinieron aquí a la Nueva España a radicarse y a ganarse todo cuanto hay aquí de grande. Y también se dice de cuándo comenzó, cuándo dio principio y tuvo arraigo la ciudad de México Tenochtitlan, de aquellos que se llaman mexicanos, chichimecas, gente de Aztlán, chicomostocas. Ahuintlapi alcatca quitlatlahuitiaya, quimotematía inaquin puntacayotiaya, tetzawit huitzilopochtli, catlactohuaya, quinotzaya, ihuan ointlán neoquin mocniutiaya, inyehuantin azteca. Gerat ogi da adi, da shadi, no nirasidada, tetzawit pichilopostli, no nacidada, gemiña, nemishipa vite da pefi cora mui, con que ya tit y yandesna, hagen kabu, bimedin dunti yate, de yaja imika no nacidada, que ora vidu, bimara tibi. Era su herencia el rogar y rezar a quien se denominaba Tetzawit Huitzilopochtli, pues él les hablaba,
les aconsejaba, vivía entre ellos y se hacía amigo de los mexicas, y es por ello que se perdían tantísimas almas que se iban al infierno. Capítulo 8. Oncanmitogua inin walalis, inimecolis inyeguante in mexica, inicanipan yancuic Nueva España, iwan inixquichtlacat, inoquin walhuicahque calpoleque, iwan ingeni, quihualhuica, intlahuala inyeuat inintzan, lapicteutuitzilopochtli, malinalsoch. Rabedena, nuwadima, hanka bibeni, nebitze no yandesna, kawa, muy monda, o Nueva España, ne hanguyaha imi nyowi, hanguyahnini bitzehe. Nehanja bitzehe raku, nuna ambasidada Huitzilopochtli, era tunju Malinalxochitl. Capítulo 1, en el que se habla de la salida, de la llegada de los mexicas aquí a esta Nueva España y de cuánta gente trajeron acá, todos los que componían los calpuli, y de qué manera trajo con él, vino la hermana de ese falso dios Huitzilopochtli, la hermana, la llamada Malinalxochitl. Iniquisquin chichimeca in azteca, inincompahualaquisque, inichanastlan, ipansetecpachihuitl, 1069 años. Pibeni ya chichimecas, ya aztecas, tenunas nini aztlán, habumi bui, tenuna heya, na rado, o na tebeñu, rateneguto. Salieron los chichimecas, los aztecas, de allá, de Aztlán, lugar de su morada, en el año 1 pedernal, 1069 años. Ahuinompa quinichan y tocayo canastlan, yehica inintoca azteca, iguaninompa inichan, inicontlamantli, y tocayocan chicomostoc, ahuinintoca azteca, iguan intoca mexitin, ahuinashkan, samalewa quinitowa inintoca mexica, aucaquinican cuitexico, inintoca tenochca. Rangu Aztlán, Kabu, mit envi ya aztecas, o chicomostoc, neje ya zunju aztecas, ne mexicanos, nepu y yandasna, nepu y atenochca. El lugar de su morada, su antigua casa, tenía por nombre Aztlán, y por eso se les decía aztecas, y tienen por segundo nombre el de Chicomostoc, y sus nombres son estos de aztecas y mexicanos, y hoy día verdaderamente se les llama mexicas, pero ya hasta después vinieron aquí a tomar el nombre de tenochcas. Ahuinompa hualaque in mexica in tocayocan aztlanca anipantla, y nompa hualauque cachiconcalpultin. No yandasna o mexicanos viveni denjani Aztlán, nuna hai mija madera deje, kani viveni pabitzehra muy monda, no yayotonini. Los mexicanos salieron de allá, del lugar llamado Aztlán, el cual se halla en mitad del agua. De ahí partieron hacia acá los que componían los 7 calpulis. En Aztlán inompa tlatouanicatca y toca moctecuzoma, en intlatuani oncatca aumenti ni pilhuan, aujinicuac yemitis ni manyeiquin tlahtocalatilluj, y nomoteneuque pilhuan intetiaxcauj amohuel, omatinitoca yehuatl, intlatocauj yes y incuixteca, auinteteicaoj in mexicat, san mitohuameshi, y toca chalchutlatonac yehuatl yequinmacan, in mexitin intocayes, y nomoteneuj in chalchutlatonac. Nuni Aztlán, mi jaratzituira zunju Moctezuma, gemi petsi yoho yat de ora vidu, que vijara ñashu tzituyat ramadit hingihne kira zunju, penuni bitzogi, dan tzituy de nuna nini, de no yajai ya cuestecas, ratiki, razunju chalchiutlatonat, que ratzituy de ya mexicanos, con que vijiegue gato nuna nini, vija yoho, que era chalchiutlatonat, que era tzituy ñashu, de ya mexicanos. En Aztlán reinaba ya el llamado Moctezuma. Este rey tenía 2 hijos,
y cuando murió puso como señores a sus mencionados hijos. El nombre del primogénito, quien había de ser rey de los huastecas, no se conoce bien. El menor, sin embargo, era Mexitin, era mexicano y tenía como nombre Chalchutlatónac, y a él se le había de adjudicar los mexicanos. Chalchutlatónac habría de ser el señor de ellos. Aujiniqua quinyein tlatocahuin Mexitin Chalchutlatónac, auniman yei kikocolia initiashcao, inintlatocao cuixteca, yequitowa camohuelitzin, inseintlatocao yesin Mexitin, casanmochiniquini sepachos, nehuatlin Mexitin. Nura Juada, Biutza, que noni ratzuñashu de yacuestecos, que mi ma, que himi hohan jabijegue, ratzutui, mi beni, seke nazo, ratzuñashu, seke nuga gatzutui, de nuna, gato nuyasnini, que mi ma. Y ya que Chalchutlatónac era el rey de los mexicanos, su hermano mayor lo aborreció. El rey de los huastecas decía: esto no puede ser posible, tan solo uno debe de ser el rey de todos, el rey de los mexicanos. Únicamente yo habré de gobernarlos a todos. Aujimeshiti ni manyei llegó a la masewa y nunca ni tocayocan quinehuayan ni tzotzompa ni quinehualtemaya y ni mas cochayau anoso axoyat nahuapiloque y nunca ni sehuahualiwi inquihualitiaca sesenmantoc inaxoyatl inaki quihualsenmana nima ninconan quito inmeshi inchachutlatónac tocnihuane quimilwin inmexica mayeico tihualahque mayeico tihualaquisque intochanastlan ahuicniman quitlacamaque inmexica. Los mexicanos fueron entonces a hacer penitencia allá, al lugar llamado Quinehuayan Sosompa, a depositar allá sus axoyates. Regresaron 4 veces ahí. Cada vez que regresaban, cada vez iban viendo los axoyates y los esparcían. Entonces díjome el mexicano Chalchutlatónac: amigos nuestros, por eso vinimos, salgamos ya de Aztlan, nuestra morada, y por ello al punto ellos le obedecieron. Nuya mexicanos, oyandesna, mi parashadin, kani hanonasnini, kinehuayotzompa, kani mija, yankapit envi, ra ashioyates, pimago ho miki, de ora mi pa ne mi pengi, mi shanka gato nuya ashioyates, nepu bima, ra Chalchutlatónac, maga peni han, kabuya i bi ode. Tija Madima Sunju Leticia López Cruz. Como pudimos escuchar, los mexicas partieron de Aztlán por el tremendo odio que le tenía el gobernante de ese señorío a su hermano menor Chalchutlatónac. Pero en el contexto de las relaciones políticas nahuas, ¿qué significaba que un gobernante odiara a otro pueblo? Diferentes crónicas nos dan luz sobre este significado, pues narran que esta mala fe que les tenían a los mexicas se reflejaba pidiéndoles incontables tributos que no podían cumplir, y por ello su vida peligraba. Es así que los mexicas van a las cuevas a lanzar los axoyates, que son unas hojas largas de pino con las cuales se hacían ofrendas. 4 veces fueron a una cueva a pedirle a Huitzilopochtli que les dijera el momento oportuno para partir. Y es así que su dios patrono les dijo el día preciso en que tenían que irse a buscar su propio señorío, y así no sufrir más por las pesadas cargas tributarias que les exigía el señor de Aztlán, y por las cuales ellos eran unos simples pescadores muy pobres. Además de su gobernante, durante la migración había importantes personajes que fungían como guías del pueblo, los teomamas o cargadores del dios. Estos sacerdotes portaban los bultos sagrados que contenían las reliquias de los dioses. Huitzilopochtli estaba en uno de esos envoltorios y dialogaba continuamente con su sacerdote, comunicándole sus designios para que los mexicas pudieran encontrar el buen camino y florecer. Aujinyehuantin teomamaque
kinotske inyehuat intetiaxkau, inkinyakana inintlatokaw azteca mexitin, initokakatka chalchuhtlatonac, aukiwili inyehuat huitzilopostli inchalchuhtlatonac, tlaxiualao chalchuhtlatonacse, samuneki huel senka tutecmoneki, naniman xitlatlamachi xitlapana inyuh yes, inyuh mochihuas, inithuicas, miectlacatl, motlan yasque. Y los teomamas llamaron a su hermano mayor, a quien les acaudillaba y era señor de los mexicas, cuyo nombre era Chalchutlatonac. Y le dijo Huitzilopochtli: ven, oh Chalchutlatonac, y dispón con cuidado y método todo lo necesario para que lleves a mucha gente contigo, pues así será herencia de cada uno de los 7 calpulis, aquellos que cogeríais aquí, quienes habían caído en la biznaga, de los más fuertes y recios de los mexicanos, puesto que los naturales serán incontables, porque nos iremos a establecer, a radicar y conquistaremos a los naturales que están establecidos en el universo. Y por tanto os digo en toda verdad que os haré señores y reyes de cuanto hay por doquier en el mundo, y cuando sean reyes tendrán innumerables, incontables, infinitos vasallos que les pagarán tributo y les darán innumerables y excelentísimas piedras preciosas, oros, plumas de quetzal, esmeraldas, corales, amatistas, las que vestirán primorosamente, así como las diversas plumas, azules, rojas, amarillas, todas las plumas preciosas y el cacao multicolor les será dado. Y por este medio, por esta plática, hizo que Chalchutlatonac sacara a los naturales de los 7 calpulis, a quienes guardaban sus herencias, sus envoltorios, sus dioses. Según este relato, Huitzilopochtli les prometió a los mexicas un sinfín de proezas y riquezas, augurios que en principio se harían realidad al momento en que los mexicas juzgaran a muchísimos pueblos y extendieran su dominio desde las costas del Golfo hasta las del Pacífico. Esta narración podríamos considerarla como una creación a posteriori, es decir, una justificación de los gobernantes de Tenochtitlan a su belicoso programa de expansión territorial, pues describe perfectamente bien todas las riquezas que ellos llegaron a recibir de otros pueblos. Sin embargo, también hay que contemplar que estas promesas eran hasta cierto punto genéricas, pues todos los pueblos se encontraban continuamente en guerras de dominio y buscaban sojuzgar a la mayor cantidad de señoríos posibles. Antes de los mexicas, fueron los azcapotzalcas y los culhuacanos los que dominaban la región, e inclusive los michoacanos, que eran acérrimos rivales de los mexicas, llegaron a tener un dominio territorial bastante importante. Es así que también podemos pensar que estas promesas del dios, que estas promesas de Huitzilopochtli, eran a fin de cuentas todo lo que un altépetl soñaba tener: incontables pueblos avasallados que les tributaran innumerables riquezas. La historia mexica que se cuenta en la Crónica Mexicayotl tiene innumerables y hermosos pasajes. En esta ocasión, solo vimos el inicio de ella. Esperamos en programas próximos seguir narrando otros fragmentos de este importante documento. Pues muy bien, hemos llegado al final de estas imágenes sonoras. Le agradecemos infinitamente al maestro Iván Lina con esta aproximación que nos trajo el día de hoy hacia la Crónica Mexicalcóyotl, ¿no? Un importantísimo documento para entender un poco más parte de la historiografía de nuestro país. De igual manera, agradecemos al antropólogo Leticia López por esta interpretación al ñañú que el día de hoy nos trajo de estos pasajes de la Crónica Mexicalcóyotl. De igual manera, agradecemos a todas y cada uno de ustedes, amigos y amigas del auditorio, por acompañarnos, por su atención y por recibirnos allá donde quiera que se encuentren. También agradecemos el espacio a la voz del pueblo ñañú, a su directora Susana Miranda. Que pasen linda tarde. Se despide de ustedes su amigo y servidor Sergio Miranda, y no le cambie, los dejamos con más información aquí en La Voz del Pueblo ñañú. Y nos escuchamos en la próxima emisión de Imágenes Sonoras. Gracias.
Imágenes Sonoras es una realización y coproducción entre la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo, La Voz del Pueblo Ñañú y el Centro de Investigaciones Históricas y Culturales del Estado de Hidalgo. Te esperamos en nuestra próxima emisión.